Muy buenos días a todos, mi nombre es Santiago Castellanos Castrillón y a continuación voy a explicar las funciones bioquímicas que tiene la membrana. Bueno, las membranas pues, son estructuras muy fluidas y muy dinámicas. Las membranas plasmáticas forman comportamientos cerrados alrededor del protoplasma celular para definir fronteras celulares. La membrana plasmática tiene permeabilidades selectivas y actúa como una barrera, lo que mantiene diferencias de la composición entre el interior y el exterior de la célula. Las permeabilidades selectivas para sustratos e iones son proporcionadas sobre todo por proteínas específicas denominadas transportadores y canales de ion. La membrana plasmática también intercambia material con el ambiente extracelular por medio de procesos como exocitosis y endocitosis. Y hay áreas especiales de la estructura de la membrana, que son las uniones intercelulares comunicantes o conexiones comunicantes, que a través de las cuales células adyacentes intercambian material. Además, la membrana plasmática desempeña funciones claves en las interacciones entre una célula y otra y en la emisión de señales transmembrana. Las membranas también forman comportamientos especializados dentro de la célula. Esas membranas intracelulares ayudan a formar muchas de las estructuras distinguibles desde el punto de vista morfológico, o sea, los organelos, que vendrían siendo, por ejemplo, las mitocondrias, el retículo endoplasmático, el retículo sarcoplasmático, complejos de Golgi, gránulos secretorios, lisosomas y membrana nuclear. Las membranas localizan también enzimas, que funcionan como elementos esenciales en el acoplamiento entre excitación y respuesta y proporcionan sitios de traducción de energía, como en la fotosíntesis y en la fosforilación oxidativa. Los cambios en la estructura de la membrana, por ejemplo, los cambios cuando son causados por isquemia, pueden afectar el equilibrio del agua y el flujo de ion y en consecuencia todos los procesos dentro de la célula. Las diferencias o alteraciones específicas de ciertos componentes de la membrana que por ejemplo son originadas por genes con mutaciones que codifican las proteínas de las membranas, conducen a diversas enfermedades como son por ejemplo, la condroplastia, la hipercolesterolemia familiar, la fibrosis quística, síndrome de QT largo congénito, también la enfermedad de Wilson, enfermedad de célula 1, esferocitosis hereditaria, metástasis celular cancerosa, hemoglobinuria praxótica nocturna, entre otras. O sea que en pocas palabras, la función celular normal depende de las membranas normales. Bueno, entonces a continuación mi compañero Santiago González les hablará sobre los componentes de la membrana. Mi nombre es Santiago González Vergara y hoy les vengo a hablar sobre los componentes de la membrana. La membrana plasmática, también llamada membrana celular, se encuentra en todas las células y separa el interior de la célula del ambiente exterior. Entonces, esta membrana se compone de una bicapa lipídica que es semipermeable y regula el transporte de materiales que entran y salen de la célula. Los principales componentes de la membrana son los lípidos, de los que derivan los fosfolípidos y el colesterol, también las proteínas y grupos de glúcidos que se unen a algunos de los lípidos y algunas de las proteínas. Por este lado tenemos los glicolípidos, que están en forma de rama de color verde, los cuales son lípidos con un carbohidratos adheridos a ellos. La función que tienen en la membrana es de barreras, es decir, son responsables de la fluidez y la flexibilidad o curvatura de las membranas. También tenemos las proteínas globulares, que son de estas que están en forma de piedra, de color morado, y son las que contienen cadenas polipépticas, las cuales se pliegan o se enrollan sobre sí mismas de maneras muy compactas. Presentan múltiples funciones, ya que pueden actuar como enzimas, también catalizando reacciones orgánicas que tienen lugar en el organismo. También tenemos el canal proteico, que está en forma de color azul, de las cuales son los transportes de proteínas. Entonces, estos canales son proteínas integrales, como lo son esta de color morado y esta otra de color azul. Entonces, estos canales son proteínas integrales que actúan como poros, por lo que determinadas sustancias pueden entrar o salir de la célula.
Tenemos el colesterol, que es esto de color rojo, y pues el colesterol es un lípido que tiene como función contribuir al mantenimiento de la fluidez de la membrana y también establecen interacciones con ciertas proteínas de membrana que pueden regular la actividad de estas. También hay una bicapa lipídica que va de esta parte acá y es la bicapa lipídica, la cual es una membrana delgada formada por dos capas de moléculas de lípidos y es la barrera que mantiene a los iones, proteínas y otras moléculas donde se necesitan, evitando así su dispersión. También tenemos estas dos proteínas integrales acá de la membrana, las cuales atraviesan la membrana, por lo tanto deben poseer dominios proteicos hidrofílicos e hidrofóbicos para poder interaccionar con todos los componentes, lo que las hace tener múltiples funciones como el transporte de moléculas a través de la membrana, y algunas proteínas integrales actúan como receptores celulares. Tenemos la esfinglomielina, que va de esta parte hacia arriba, y este es un tipo de esfingolípido que se encuentran en las membranas y están formadas por fosfolicolina y ceramida, o un grupo funcional de fosfoetanolamina, y su función es mejorar el aislamiento de las fibras nerviosas, y también tienen funciones estructurales como es señalización celular. Por otro lado tenemos la difusión lateral, donde las moléculas se difunden de manera lateral dentro de la misma capa. Entonces es el movimiento más frecuente del flip-flop. Y el flip-flop va de esta manera a estas formas, estas bolitas de color amarillo. El flip-flop es cuál es el movimiento de la molécula lipídica de una monocapa a las otras, gracias a unas enzimas llamadas flipasas, las cuales son las responsables de ayudar en el movimiento de las moléculas de fosfolípidos entre las dos capas que componen la membrana celular. La membrana plasmática no es una estructura estática, como sabemos. Sus componentes tienen posibilidades de movimiento. Entonces, los movimientos que pueden realizar los lípidos son de rotación, es decir, por acá. Entonces, los movimientos de rotación es como si girara la molécula en torno a su eje. Entonces, pues esto es muy frecuente y es el responsable en parte de los otros movimientos que existen. También está la flexión, que son los movimientos producidos por las colas hidrofílicas de los fosfolípidos. Por otro lado tenemos los carbohidratos, que están situados en la parte inferior y en la parte superior. Y estos carbohidratos pues son importantes en la mediación de las interacciones de la célula con su ambiente, y también para llevar a su destino a las proteínas de la membrana hacia los respectivos compartimentos celulares. Y por último tenemos los iones de sodio, potasio, entre otros, que son muy importantes ya que participan en la generación del potencial de la membrana en las fibras nerviosas y musculares. A continuación, mi compañera les va a hablar sobre el transporte activo. Muy buenas tardes, mi nombre es Esmeralda Fajardo Agudelo y hoy le hablaré sobre los tipos de transporte que presentan la membrana celular. Bueno, se clasifican en dos tipos: transporte activo y transporte pasivo. Bueno, para entender mejor cada transporte, explicaré cada uno de forma detallada. Primero, el transporte pasivo. Permite el paso de moléculas a través de la membrana plasmática a favor del gradiente de concentración, de una zona de mayor concentración a una zona de baja concentración. Este transporte se realiza mediante la bicapa lipídica y los canales iónicos, como se pueden ver en la imagen, que son los de color moradito. Este transporte se divide en 4 mecanismos. Primero tenemos la osmosis, que es un tipo de transporte pasivo en el cual solo las moléculas de agua son transportadas a través de la membrana. Y este movimiento de agua se realiza a favor de la gradiente de concentración y sucede desde el medio de mayor concentración del soluto hacia el medio de menor concentración del soluto. Esto permite equilibrar las concentraciones del soluto que están separadas por la membrana. Este transporte tiene como función es mantener la hidratación dentro de la célula. El segundo mecanismo es la difusión facilitada. Es un tipo de transporte pasivo donde las moléculas con gran tamaño se les dificulta pasar a través de los canales de la membrana y poder difundirse a través de la capa de los fosfolípidos
Un ejemplo de ello es la molécula de fructosa. Esta molécula, para poder cruzar la membrana, lo hace mediante un proceso de difusión facilitada, en lo cual utiliza una proteína transportadora para unirse a ella y cambiar de forma y así poder atravesar la membrana. Otro mecanismo es la difusión simple. Es otro proceso por el cual se produce un flujo de moléculas a través de una membrana semipermeable, y este proceso las moléculas se desplazan según su gradiente de concentración, donde estas moléculas pasan de un medio de mayor concentración hacia un medio de menor concentración. Este transporte es más que todo para moléculas pequeñas, como el oxígeno, el cual entra a la célula. También tenemos el último mecanismo, que es el mecanismo de ultrafiltración o diálisis. Este proceso de transporte pasivo es donde el agua y algunos solutos pasan a través de la membrana por efecto de una presión hidrostática. Y en este proceso se da de una área de mayor presión a una área de menor presión. Para entender un poco mejor este proceso, le podría dar un ejemplo. Un ejemplo serían nuestros riñones. Cómo los riñones utilizan el proceso de ultrafiltración con la ayuda de la presión arterial, la cual se genera en nuestro corazón, y esta presión ejercida hace que el agua y algunas moléculas pequeñas como la urea, la creatinina y sales pasen a través de esta membrana para ser eliminados en la orina. Cabe resaltar que todos estos tipos de transporte pasivo, como la osmosis, la difusión simple, la difusión facilitada y la ultrafiltración, no tienen un gasto de energía. Ahora hablaremos sobre el transporte activo, el cual es un mecanismo celular por el cual algunas moléculas pequeñas atraviesan la membrana plasmática en contra de su gradiente de concentración. Esto es contrario a lo que sucede en el transporte pasivo, que se da a favor de su gradiente de concentración. Entonces esto sucede que las moléculas se dirigen de una zona de baja concentración a una zona de alta concentración, y este proceso tiene como consecuencia un gasto de energía. Bueno, este proceso o este transporte activo se puede dividir tanto en transporte primario y en transporte secundario. Bueno, en el primario lo podemos encontrar en todas las células del organismo, en el cual es el encargado de transportar 2 iones de potasio dentro de la célula y al mismo tiempo expulsar 3 iones de sodio fuera de la célula. Esto da como un resultado una pérdida de electropositividad interna dentro de la célula, lo que convierte a su medio interno más electronegativo con respecto al medio extracelular. Y el transporte activo secundario se da en las células eucariotas más que todo, y su función consiste en transportar calcio iónico hacia el exterior de la célula, empleando un gradiente de concentración de sodio. Su finalidad es mantener bajas las concentraciones de calcio en el citoplasma con respecto al medio extracelular. Y sucede de esta manera: por cada catión de calcio expulsado entran 3 cationes de sodio. Todos estos procesos se llevan a cabo para que no se altere todo el funcionamiento dentro de la célula, ya que si estas concentraciones se alteran, se produce un trastorno metabólico, lo cual produce una muerte celular. Y pues así terminaríamos lo que es todo lo que tiene que ver con la membrana celular.